Muy buenos días, Violeta. Muy buenos días, Federico. Hola, hola, Violeta, Muy, Alberto. Ernesto. muy buenos días, Federico. Muy buenos días, Ernesto, Alberto y a la audiencia. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, qué gusto. Gracias igualmente, Alberto. Oigan, pues si les parece bien, bueno, con este fallo que se dio en la Suprema Corte de Justicia y se ratifica pues esta ley de la industria eléctrica y que está generando muchísimo ruido, muchas interpretaciones y por el otro lado, pues la negociación que están haciendo algunos legisladores de Morena con la oposición que hicieron una propuesta de modificaciones y se está anunciando que Morena está aceptando la modificación de 9 puntos. Híjole, pues estos puntos, algunos de ellos, particularmente uno es muy grave, ya lo vamos a abordar ahorita a profundidad. Por lo pronto, si les parece bien, porque nos parece relevante, vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador hace un ratito en la mañanera sobre esto, sobre a la hora que aborda el tema del litio, y que esto también lo vamos a abordar ahorita. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente, porque Rosa otra vez con la ley minera hace un amago ahí interesante desde mi punto de vista, luces y sombras con el amago, pero ahorita lo vamos comentando. Vamos a ver lo que dijo el presidente. En el caso de que impidan la reforma constitucional, que puedan más los legisladores que representan los intereses creados. En ese caso, también por los que están detrás, que sepan que de todas maneras no van a poder disponer de litio, porque de eso no se habla, pero eso les importa mucho a los que quieren apropiarse de este mineral estratégico. Si se llevara a cabo una traición, tenemos el recurso de la reforma a la ley minera, que no necesita de 2/3 partes, que es mayoría simple, y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la nación, de los mexicanos, que no se estén haciendo ilusiones, que no estén pensando de que ya el litio va a seguir estando en el mercado y expuesto a que se apropien de este mineral estratégico, porque dependiendo de lo que se resuelva la semana próxima, va a ser la decisión que vamos a tomar si enviamos una nueva iniciativa de reforma a la ley minera o no, dependiendo, solo para el caso del litio. Y se necesita la mitad más uno, y esos legisladores están dispuestos, así lo han expresado, a mineral bajo dominio de la nación. Y también, por si están pensando hacia adelante, igual, si la declaran inconstitucional, con más razón, los ministros de la Corte
van a pronunciarse a favor del interés nacional y a favor de México. Entonces, quería yo aclarar todo esto. Fue ayer un buen día para la nación. Un buen día para la nación, así lo definió el presidente López Obrador. Quisiera pedir tu opinión, Federico Anaya. Hay muchísimos términos y cuestiones legales que hay que tener claro. Uno de ellos es, bueno, esa decisión de la Suprema Corte garantiza ya la rectoría de la Comisión Federal de Electricidad en el sistema de producción de electricidad en el país, claro, pero ya se anuncian amparos. Mi primera pregunta es, ¿amparos de cómo, de qué va eso? Y la segunda, ya con esto basta, la modificación a la ley minera es suficiente para que el litio eventualmente sea ya considerado un patrimonio de todos los mexicanos. Lo digo porque entiendo, pero tú corrígeme, que es una ley secundaria y la Constitución dice otra cosa. No sé si esta contradicción sea como una ventana para que se meta de nuevo estos juicios, procesos y amparos. Federico, ¿tu opinión sobre esto? A ver, el problema es que aquí están mezclados muchos temas. Primero, algunos de los temas son tremendamente complicados. El arreglo de la industria eléctrica es muy complicado, es barroco. La cuestión del litio y la propiedad originaria de la nación sobre todos los minerales, todos. Esa es bien clarita, eso es muy sencillo. Y cómo funciona la Corte a la hora de este tipo de discusiones es tremendamente barroco. Yo creo que lo primero que tú preguntaste es, ¿ya salimos del paso con la decisión de la Corte de ayer? La respuesta es no, porque la Corte no estaba discutiendo, y esto hay que ser bien claros, si la ley es constitucional. La ley, lo que está discutiendo la Corte era exactamente lo contrario. Está discutiendo si era inconstitucional. Y aquí es donde todas las personas normales obvian a los abogados, pero en este punto sí es importante. Es muy distinto discutir lo positivo que discutir lo negativo. Perdón, Federico, no sé si es tuyo o Leonardo, si podemos subirle al volumen de Federico, que la audiencia está comentando que está un poco bajo. ¿Tú le puedes subir, Federico? Yo ya estoy en 100, pero ¿me oyen ustedes o me acerco más? Sí, acércate, yo creo, porque sí hay comentarios de la audiencia de que está bajo el volumen. Ok. Bueno, a ver, mi punto es, lo que la Corte discutió era si las reformas que se hicieron a la ley eléctrica, la ley de la industria eléctrica, eran o no eran constitucionales. Y había dos argumentos de inconstitucionalidad muy fuertes. El primero, que es en el que estamos todos de acuerdo, es que las reformas violaban el derecho a un ambiente sano. ¿Por qué? Porque cuando cambiaron el orden en que se conectan las plantas generadoras de electricidad, hoy en día las primeras que se tienen que conectar tendrían que ser las más limpias, que son las que funcionan con energía solar o eólica. Y ahora lo que se hace, como está la ley ya reformada, es darle preferencia a la Comisión Federal de Electricidad, que incluye las hidroeléctricas, que son ecológicas, pero también una gran cantidad de plantas muy viejitas que queman combustóleo o gas. Cuando bien nos va, queman gas. Entonces, hay un argumento ecológico. Esa es una razón de inconstitucionalidad. Y hubo 7 ministros en la Corte que dijeron que la reforma de la ley eléctrica es inconstitucional por esa causa, por la ecológica. Ahora, la otra razón por la que estaban peleando contra las reformas a la ley de industria eléctrica era que se violaba la libre competencia.
Y aquí es una cosa que ya hemos discutido aquí mucho. Durante las reformas neoliberales se introdujo en el capítulo de garantías de la Constitución el principio de libre competencia y se le ha defendido como si fuera un derecho humano, el derecho humano a la libre competencia. Bueno, esa es otra discusión casi filosófica, pero en resumen, 7 ministros, no, por supuesto que no son otros, pero 7 ministros están de acuerdo en que es inconstitucional la reforma por esas causas. ¿Sí? La cosa es que no se pusieron de acuerdo y hay ahí 2 ministros, hay un ministro, González Alcántara, que dice que sí es inconstitucional por la cuestión, por una de las cuestiones, y otro, Ortiz, que dice que es inconstitucional por la otra, y ahí es donde no hicieron la mayoría de 8. Sé que es enredoso y suena enredoso, es muy difícil de explicar, pero el punto es, para que una ley sea declarada completamente inconstitucional, se necesitan 8 votos de la Corte. Como no los alcanzaron, nada más se quedaron 7 contra 4. Por eso el Fisgón, que al principio estaba muy contento de que habíamos ganado, luego se dio cuenta que en realidad habíamos perdido. La Corte, 7 de 11 ministros, tomaron la decisión de que es inconstitucional la reforma, sea por el asunto ecológico o sea por el asunto de la libre competencia. Y entonces, aquí, Alberto, disculpa, ¿esto es terrible, es una derrota horrorosa? No, porque por suerte lo que estábamos discutiendo es si era inconstitucional, y como no llegaron a los 8, no la declararon inconstitucional, y por lo tanto las cosas quedaron exactamente como estaban antes. Entonces, rápido, dicen que va a haber muchos amparos. No, no es cierto. Hay miles de amparos desde hace un año. O sea, la tormenta de amparos va a seguir. Y como la Corte no tomó una decisión, esos amparos pues van a ir caminando por la libre. Pero, eso es bien importante, los ministros que dijeron que era inconstitucional probablemente van a presentar votos particulares. Y esos votos particulares es muy probable que los jueces de distrito o los tribunales colegiados los retomen para ir concediendo los amparos. Ahora, ¿qué es lo que sí se gana? O sea, esto es a la mitad del camino, pero el gobierno de la República sí ganó un punto. Ganó que va a seguir peleando en las trincheras, caso por caso, amparo por amparo. Y eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque no todo mundo se ampara, Alberto. Y muchos empresarios que están invirtiendo en el sector eléctrico van a tomar muy probablemente la decisión de acomodarse a las nuevas normas para no estar pagando los costos del litigio. Eso es una vieja regla del sistema jurídico mexicano, que es, yo sé que puede ser inconstitucional o discutible una ley, pero de todas maneras la saco porque de todas maneras solo una pequeña minoría se va a presentar al amparo y una minoría todavía más pequeña va a ganar. Entonces, en ese sentido, gana el gobierno. Ahora, a mí lo que me encanta es que esto es la democracia, porque estamos discutiendo esto en la Corte y al mismo tiempo estamos discutiendo en la Cámara, y si en la Cámara las cosas salen mal, entonces nos vamos a otra ley para discutir las cosas. O sea, nadie tiene todas las canicas y el juego sigue eternamente. Claro que Violeta ya se está enojando de lo que estoy diciendo, pero porque no hay claridad al final de la historia. Por eso nos odian los abogados. Corto. Okay. No, para nada, al contrario, querido Federico, no, es todo un aprendizaje y alegría estar aquí contigo. Es que no estoy enojada. Yo sí tengo, perdón. Yo contigo, sí Federico, estoy enojada por otras cosas, pero no contigo. Yo sí tengo datos para dar mayor claridad. Estoy ando por acá, nada más que no puedo conectar todavía la cámara. Estoy en movimiento. Ok. Bienvenido. Bueno, pues si quieres, ya que andas ahí pidiendo la palabra para replicarle al ciudadano magistrado, que como ya que ando de metiche, ahora me das la palabra. Ya que andas de metiche, pero a mí me pasa también que luego no estoy de acuerdo con el ciudadano magistrado, pero como él dice, pues así es la democracia. Y bueno, pues adelante si quieres, David Peña. Mira, primero una disculpa, estoy ya en unos minutitos, ya conecto con cámara, porque estoy todavía en movimiento. Pero a ver, a mí me parece que es,
voy a utilizar un término abogadil, a contrario sensu de como dice Federico, es decir, en sentido contrario, como dice Federico, me parece que la decisión de la Corte da bastante claridad sobre varios puntos que se tienen en el momento de la discusión sobre la constitucionalidad de la ley. Y ya saben que hago este recuento de una parte de los antecedentes. Cuando se publica la ley de la industria eléctrica, efectivamente viene una lluvia de amparos. Empezaron con 3, 4, 40, 43 y llegaron creo que a 3,800, una cosa así. Sustancialmente porque decían que esa ley era inconstitucional. Y aquí voy a utilizar dos términos jurídicos para irnos dividiendo en la temática. Se presentan esos amparos a la publicación de la ley porque quienes se presentan los amparos, y las empresas sustancialmente, los contratistas, dicen que los efectos de esa ley son inconstitucionales por su sola entrada en vigor. A eso se le llama, tiene efectos autoaplicativos, es decir, con la pura entrada en vigor de la ley ya te genera una afectación o te genera una violación constitucional. En ese sentido, los tribunales colegiados, tanto los juzgados de distrito como los colegiados especializados en materia de competencia, telecomunicaciones y todas, radiodifusión, todas estas áreas que son especializadas en estos tribunales, dictaron suspensiones a efecto de que la ley no se aplicara. ¿Qué implicaba? Que en tanto yo, Poder Judicial, resuelvo si esa ley, esos artículos que tú te estás impugnando son inconstitucionales o no, por la mera entrada en vigor de la ley, yo te doy una suspensión, se le llama, y eso ya lo sabe Ernesto, ad cautelam, o sea, por si las moscas, por si las dudas, yo te doy una suspensión para que esa ley no te afecte a ti. Fue tal el nivel de las suspensiones, digamos, la cantidad de suspensiones que se fueron dictando, en donde había efectivamente coincidencia sobre en varias de las resoluciones de amparo, coincidencia para otorgar las suspensiones. Pero hubo otro tribunal especializado que negaba las suspensiones y que decía, desde lo que yo estoy viendo en la ley, no es inconstitucional. Como esto fue generando diferentes criterios al interior del Poder Judicial, y aquí me parece importante resumir esto, la Suprema Corte de Justicia publicó el 17 de febrero de 2022 el Acuerdo General 03-2022. Y voy a leer el título completo del acuerdo, que es muy largo, pero me parece importante conocerlo. Dice, Acuerdo General número 3-2022, de 17 de febrero de 2022, de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone, el aplazamiento en el dictado de la resolución de los amparos en revisión del conocimiento de los tribunales colegiados de circuito primero y segundo en materia administrativa, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en los que subsista el problema de constitucionalidad del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo del 2021. Y señala la parte, digamos, interesante, que dice, en el Pleno de la Suprema Corte, en el considerando segundo de este acuerdo, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia están pendientes de resolverse las controversias 44-2001, 45-2001 y la 64-2021, que fue la que se resolvió el día de ayer, promovidas respectivamente por la Comisión de Competencia Económica, bla, bla, bla. Asuntos que se impugnan. Esas decisiones, las decisiones de los tribunales colegiados, quedan supeditadas y suspendidas hasta en tanto la Suprema Corte no resuelva la constitucionalidad de la ley. Y termino el acuerdo. Y por eso voy a la claridad. La Corte emitió un acuerdo y dijo, no se puede conceder ningún amparo, ni ninguna suspensión, todo se suspende hasta que yo no diga si es inconstitucional o no. Y perdón, ayer dijo, no es inconstitucional. Si los votos, si fue uno u otro voto, bueno, pues así se construye el sistema, son por mayoría, si son 8 votos, pues así se construye. Y así se construyen las mayorías en las cámaras y en todos lados. No hubo un consenso de 8 votos y por lo tanto es constitucional. ¿Qué implica? Que todos estos 4,000 amparos que estaban presentados contra la inconstitucionalidad de la ley
se tienen que resolver en el mismo sentido en que lo resolvió la Corte. Ahí hay un efecto, a mí me parece que es clarísimo el efecto. Ahora, después van a venir lo que se le llama actos de aplicación de la ley, y a eso se le llama cuando tiene la ley un efecto heteroaplicativo, perdón por los términos, pero ya no es por la entrada en vigor de la mera ley, sino porque algún acto de la ley te provoca una afectación. Ah, bueno, eso va a haber unos amparos, por supuesto que va a haber amparos, pero forma parte del sistema jurídico ordinario mexicano. Si tú pretendes o crees que un acto de autoridad te está violentando tus derechos, pues vas y acudes a un amparo a la protección de la justicia. Si una empresa o una proveedora o una distribuidora de energía eléctrica considera que la aplicación de esa ley le va a generar una afectación o le está generando una afectación, bueno, pues acudirá al amparo y acudirá como ordinariamente sucede. Esto no implica que va a volver a colocar en una situación de parar la ley, porque ahí se va a revisar caso por caso. Entonces, y termino, esta amenaza del embajador gringo Ken Salazar y de todas las industrias de ayer que salieron a decir, vendrá una lluvia de amparos, pues está muy bien, qué bueno que lo hagan y el Poder Judicial lo va a resolver caso por caso y validar si hay una afectación o no, pero ya no sobre el valor de la constitucionalidad de la ley, insisto, porque ahora sí que de acuerdo a este acuerdo, todos los amparos que ya están presentados se tienen que resolver en consonancia con lo que se resolvió ayer la Corte, que fue que la ley de la industria eléctrica es constitucional. Ya, perdón ahí, Alberto. Violeta, no, ahorita todavía no los pongas, Leonardo, gracias. Violeta, esta parte que ayer pues nos quedamos platicando un poco y luego también con los Maxi abogados nos quedamos conversando también, y este acuerdo, esto que se anuncia del convenio que hace pues los diputados y diputadas de Morena con la oposición, estos 9 puntos, y cómo lo que toca al litio pues quieren mandarlo como el sistema de las rondas, y ya sabemos la historia que hay ahí atrás y que pues está generando muchísima preocupación desde mi punto de vista. El mensaje que dio el presidente López Obrador, el amago que dice, bueno, si no se aprueba, pues vamos a meter inmediatamente otra ley, otra propuesta de modificación y nos vamos sobre la ley minera. Hace un amago ahí importante. ¿Cuál es tu valoración en lo que toca esto que estaban comentando aquí los enredosos Maxi abogados, que ya empezaron ahí todos leguleyos ahí, con el planteamiento en lo que toca al litio, que otra vez el presidente vuelve a decir, y siguen sin querer tocar el tema, pero están muy interesados en mover este tema? ¿Qué decir, Violeta? Sí, Ernesto, muchas gracias. Primero, no sé si pudiera comentar algo de lo que pasó ayer, ¿no? Sobre todo de las declaraciones que hace Ken Salazar, que me parecen pues preocupantes, ¿no? Porque a pesar de que se dice respetamos la soberanía, pues él amenaza que vendrá una cascada probablemente de litigios, y aquí otra vez entonces se pone en el centro de la discusión esto de que ellos están muy preocupados de que no se respeten sus inversiones que están ya actuales y las futuras, ¿no? Hablan de las inversiones futuras y que, bueno, esto pues violaría los acuerdos que ya tiene México con Estados Unidos. Entonces, bueno, es un comunicado, no solo el tuit, sino el comunicado ya, si uno lo despliega, pues es un tuit un poco amenazante y es un desplegado o un posicionamiento pues que llama la atención, ¿no? Respetamos la soberanía, pero pues hay una situación aquí complicada en el sentido de que ellos están viendo afectados sus intereses, eso por un lado. Y lo otro que también viene en la declaración de Ken Salazar, pues es que México está contribuyendo a la generación o a un tipo de energía sucia. Y yo ahí me preguntaba ayer cuando leía lo que comentaba Ken Salazar en su comunicado, ¿de qué nos están hablando los Estados Unidos cuando son la segunda nación en el mundo que más contamina,
¿no? Después de China. Entonces, ¿de qué nos hablan? Es algo realmente pues, que preocupa ese discurso, ese falso discurso que ya, como ya lo hemos comentado en otros momentos, y que se vuelva ahora en el marco de la aprobación o de declarar constitucional la ley de la industria eléctrica, que se vuelva a retomar ese argumento, me parece preocupante, ¿no? Entonces me parece en síntesis preocupante estos dos elementos, decir que somos una nación que vamos a contaminar a partir de declarar constitucional esta ley, cuando ellos contaminan el planeta entero y lo han hecho durante décadas y décadas, y si a alguien le debemos el calentamiento global son a ellos, ¿no? Entonces no entiendo por qué eso. Y lo otro, el respeto de la soberanía, que realmente no la están respetando con esta declaración que hace ayer Ken Salazar. Eso por un lado. Y lo otro, pues esto también preocupante de que si esta ley pasa o ya se declara constitucional, pues se va a... Y más ahora si se aprueba la próxima semana lo que está discutiéndose en la Cámara de Diputados, ya la reforma constitucional, pues la energía eléctrica se va a declarar como un derecho humano. Y también se estaría pensando aquí en esta cuestión de la pobreza energética. Entonces, ellos con este argumento de decir están violando la libre competencia, los que están violando el primer principio ético, que es la vida, son ellos. Entonces, también eso es algo que hay que señalarlo, y hay que ir desmitificando este discurso que ellos están dando por... insisto yo, amenazante. Eso por un lado, en el sentido de lo que ya comentaban pues, los maxi abogados, que realmente son extraordinarios y que bueno, les aprendemos muchísimo a ellos. Muchas gracias. Y lo otro, pues sí, ayer estábamos sumamente preocupados. Ayer estábamos en un evento sobre la ley, sobre la reforma constitucional, y bueno, pues fue una sensación de, pues ya ganamos, ya se aprobó la ley, o se declara constitucional la ley de la industria eléctrica, y con eso ya triunfamos. E inmediatamente pues nosotros dijimos, no hemos triunfado, falta lo del litio. No podemos dejar fuera lo del litio, y pues esto fue una primera preocupación, porque dijeron ya. Una segunda preocupación, ya cuando nos enteramos más tarde de que Morena estaba aceptando 9 de los 12 puntos que proponía Va por México, pues surgió una segunda preocupación, porque justo están proponiendo el mismo camino de las rondas petroleras, que bueno, ayer asesorándome con el maestro Mauricio González, que es un experto en temas petroleros, pues que él ha estado incluso viviendo este proceso y estudiando el proceso de las rondas, pues nos decía que era la parte más neoliberal de la reforma de Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, esto de dejar al mejor postor pues el litio, pues sería realmente seguir con lo mismo, entregar el territorio de la nación, ahora los territorios con litio, a las grandes empresas, y él hablaba de las grandes empresas por la experiencia que hubo en las rondas petroleras. Entonces eso nos preocupó. Claro, aquí se habla de que el Estado se quedaría con una renta, pero eso sería lo que habría, una renta. El Estado no capitalizaría, nos decía ayer muy bien el maestro Mauricio González, y el Estado entonces cedería los recursos, solamente recibiría una renta si se entra en este esquema de las rondas petroleras. Muy interesante el análisis que él hace. Y entonces es preocupante. Si Morena retoma el punto 12, que ahora se convirtió en el punto 9 de la propuesta de Va por México, pues estaríamos en un escenario sumamente complicado y preocupante. Y bueno, hoy pues nos tranquilizamos un poco en la mañanera cuando escuchamos al presidente decir si hay traición, y como tú decías hace rato en la introducción, Ernesto, la traición no sabemos de dónde pueda venir, porque así la deja generalizada. Si hay traición, pues bueno, entonces nos vamos con la ley minera. Y realmente creo que ese es un elemento fundamental que ya también decía Alberto, que no solamente nos debemos de ir con lo del litio, sino en general, y esto también que comentaba Federico, hacer cumplir la Constitución, ¿no? El artículo 27, que señala, que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que los minerales están bajo el dominio de la nación. Eso es lo que tenemos que hacer cumplir. Y bueno, y sí, de paso reformar la ley minera también, o no de paso, más bien reformar la ley minera en todos estos artículos que realmente han entregado, como decía Alberto hace rato, el territorio de la nación mexicana a estas empresas
extranjeras, ¿no? Entonces, con eso iniciaría, pues con algunas preocupaciones, pero con algunas también, pues luces a partir de la declaración de hoy en la mañana. Es muy probable que la iniciativa, digo, sería un retroceso absoluto dejar el punto 12, en verdad sería un retroceso, no habría cambio sustancial en términos de entregarlo nuevamente a las empresas, a las grandes empresas transnacionales, porque son ellas las que tienen el interés sobre el litio. Y bueno, pues ahora tenemos una oportunidad, si es que esto no se aprueba, si no pasa porque no se alcance la mayoría calificada que se necesita en la Cámara, pues tenemos la oportunidad de modificar la ley minera, y no solo en términos de litio, sino el artículo 6º, el 11, el 13, el 19, el 20 y el 21 y el 15, ¿no? El 15 que permite tener las concesiones por 100 años. Entonces es una oportunidad que hay que aprovechar. Gracias, Ernesto. Ya está aquí Jesús Escobar Tobar, viene también muy contento después de una ronda, seguramente de 4 de pastor o 4 de sodero, 3 de lengua. ¿Cómo estás, mi querido Jesús Escobar Tobar? Bienvenido. Y pues te toca. Hombre, de antemano un saludo para Violeta, para Federico, David, a ustedes dos jóvenes periodistas, ilustres representantes del micrófono. También muchas gracias y como siempre muy buenos días. Pues de una vez, mi querido Jesús, te toca a ti que nos des a conocer tu opinión sobre esto que hemos comentado, esta propuesta de, bueno, esto que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que hoy dijo el presidente López Obrador, esta advertencia de que se modificaría la ley minera si hubiera un intento de traición a la patria, así lo dijo. Nosotros coincidimos en que hay que saber o tener claridad de a quién se dirigía el mensaje. Yo creo personalmente que es hacia el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y también en el Senado, porque parece que ahí están actuando muy de la mano en esta idea peregrina que tienen de dejar las cosas como están, de hacer como que cambian, pero dejar todo en el fondo, simple y sencillamente el argumento de que el litio es propiedad de la nación, sí, pero lo van a explotar los privados, porque esa es como la concesión que se planteó ayer, como se dio a conocer por el diputado Ignacio Mier, que es el coordinador de los diputados de Morena. ¿Tú cómo ves todo este tema, Jesús? Fíjate que para mí tiene varias aristas, pero que nos plantean el escenario político, económico que vivimos desde hace mucho. Es decir, a ver, la reforma eléctrica propuesta por el presidente está en el centro del debate, no ahora, no hace una semana, tiene ya varios meses, pero a mí lo que me queda claro, y es algo que hemos venido planteando en este espacio de rompimiento, es que se ha dado un saqueo sistemático del sector eléctrico desde 1992 con las reformas de Carlos Salinas de Gortari, si no mal recuerdo, hasta el 2013 con esta reforma energética por parte de Enrique Peña Nieto. Todo esto ha derivado en políticas de privatización que han enriquecido a unos cuantos realmente. Y ahí están los datos, ahí están las cifras. La realidad es contundente, no podemos tapar el sol con un dedo. A partir de que se da la apertura del capital privado, hablo de autoabastecimientos, hablo de cogeneración, pues la generación eléctrica por parte del Estado disminuyó. Y ahí están, le reitero los números. De 1992 al 2009 se otorgaron 370 permisos para generación privada de electricidad. En 2003 eran 574 y para 2021 rebasaron los 1,500. Bueno, para 2007, nada más para que nuestra audiencia se dé cuenta, la generación privada era del 39%. El año pasado, en 2021, ascendió a 62%. ¿Esto qué significa? Bueno, significa, y hay una consecuencia directa, el aumento de la generación privada se ve reflejada en las tarifas eléctricas. Desde 2007 hasta 2021 se han incrementado en 40%. Por donde lo queramos ver, esta participación de la iniciativa privada, y era algo que yo tuiteaba en la mañana, ha resultado un desastre para el país, para las mayorías, para las comunidades, para los menos beneficiados económicamente, para los sectores más desprotegidos. Y ha resultado, claro, maravilloso para un pequeño grupo que es el que se opone a que haya algún tipo de cambio en este sector, y no solamente a través de sus cabilderos políticos, que los tiene y varios, tanto en el PAN como en el PRD como el PRI, y por supuesto que también en Morena, sino a través de los propios medios de comunicación. Hemos visto foros, hemos visto debates, hemos visto entrevistas, hemos tenido mesas de análisis, ha habido movilizaciones, incluso ya ha habido mucha difusión en redes sociales, todas hemos leído artículos de investigación constantemente
recientemente que han evidenciado precisamente este desastre que ha sido la apertura del sector eléctrico para la población trabajadora, cómo ha enriquecido a este grupo en particular. Sin embargo, y lo escuchábamos con Claudio X González, lo escuchábamos con el señor de Hoyos, lo escuchábamos con la gente del Partido Acción Nacional, reitero, lo escuchábamos también con la gente de Iberdrola, bueno, lo escuchábamos con el matrimonio Iberdrola, ¿no? El caso de Margarita Zavala y Felipe Calderón, que salen a defender esta estrategia. Y sus medios de comunicación, sus periodistas, sus intelectuales orgánicos, también, por supuesto, se han encargado no solo de manifestar su rechazo a la iniciativa de reforma, sino que han mentido, y están mintiendo con un enorme cinismo, porque hablan de una caída en las ganancias para el país, hablan de que el Estado estaría regresando a las épocas en donde estaba controlando absolutamente todo. El problema aquí es que una reforma de esa naturaleza provoca una caída de sus ganancias y del negocio que ha estado en sus manos en las últimas décadas. Y algo que destacaba esta Violeta, y que coincido plenamente con ella, y coincido con el discurso que dio hoy el presidente de la República, y es algo que nos tiene que llevar a pensar, es cuál ha sido la respuesta por parte de la izquierda mexicana, o la llamada izquierda mexicana, particularmente de los integrantes de Morena. Es cierto que la gran mayoría ha dado un apoyo total a la reforma eléctrica, así, tal cual, un apoyo total, pero no ha confrontado de manera directa las ideas de la derecha, no ha confrontado directamente las ideas de aquellos y de aquellas que aseguran que esta reforma eléctrica es el caos y es el acabose para el país, para este sector. Incluso me parece que han estado un poco tibios al interior de Morena al discutir este tema. Me parece que no han sabido contrarrestar, ha tenido que salir el propio presidente de la República a contrarrestar las posturas de legisladores de los Estados Unidos, de la Secretaría de Energía de Estados Unidos, que incluso por ahí se aventó una puntada que ahora resulta que los Estados Unidos están preocupadísimos por el bolsillo de los mexicanos, ¿no? Porque se van a perder competitividad los mexicanos, como si alguna vez les hubiera interesado. Si no recuerdo, también por ahí Katherine Tai, representante comercial de los Estados Unidos, dijo que poníamos en riesgo, bueno, la reforma ponía en riesgo más de 10,000 millones de dólares en inversiones estadounidenses. Ayer Ken Salazar salió a querer dar consejos, obviamente defendiendo su postura, pero mi preocupación mayor es esa, que gran parte del movimiento social y de varios sectores populares ha reivindicado la reforma eléctrica en un sentido muy claro, como un primer paso necesario para revertir el proceso de privatización que tanto daño le ha hecho precisamente a la clase trabajadora, a la clase popular, pero que no ha confrontado a fondo este mensaje que se está dando. Y lo peor es que considero que efectivamente al interior de Morena hay grupos que simple y llanamente no le van a entrar a la discusión o van a apoyar la propuesta que hizo el PAN, que hizo el PRD. Y coincido plenamente con Violeta, hay puntos de esta propuesta de Sí por México que si se apoyan como tal, pues no va a pasar absolutamente nada, vamos a seguir exactamente igual. No va a llegar el famoso cambio prometido, no va a llegar una transformación real a este sector. Ojo, si no mal recuerdo, ustedes me corrigen, el miércoles fue cuando Morena aceptó en una declaración que podría discutir el 50% de la reforma propuesta por la oposición. Y eso a mí me parece de verdad preocupante. Entiendo que para ganar hay que ceder algunas veces, pero no en puntos claves. Entonces, ahí para mí está el sello de todo esto. Hacia dónde la gente de Morena, los legisladores, las legisladoras de Morena, van a profundizar y van a pelear por esta reforma eléctrica. Y llama la atención que el presidente de la República abiertamente haya dicho que hay posibles traiciones, que hay personajes que seguramente van a voltear bandera en un momento dado. Entonces, sí me parece que está faltando por parte de Morena, por parte de algunos de sus principales líderes, aparecer más defendiendo esta reforma con argumentos, centrándola realmente en lo que es revertir un proceso que, para mí, a todas luces, ha sido sumamente nocivo para las grandes mayorías de este país, ¿no? Entonces, si a final de cuentas, y con esto concluyo, la reforma eléctrica se aprueba en los términos que está proponiendo el PAN, el PRI y el PRD como tal, en puntos neurálgicos de la misma, pues no es un éxito para nadie. No es un éxito absolutamente para nadie, me refiero en el caso concreto del gobierno federal, es un éxito para aquellos que no quieren que cambie. Y conforme a lo que me mencionabas de la Suprema Corte de Justicia del día de ayer, nos damos cuenta en las narrativas que se están dando. Aquellos que consideran que la Suprema Corte se hincó ante el Poder Ejecutivo, que Adán Augusto sometió a los ministros, que la Suprema Corte ya se entregó al presidente, que esos 4 ministros son totalmente avergonzantes, en fin, y la otra parte que te dice que los que traicionaron la patria son los 7 restantes. Entonces me parece que hace falta centrar el debate a fondo
combatir las ideas de la derecha con conceptos y argumentos muy claros y dejarnos de medias tintas que lo único que están provocando es que avance mediáticamente esta versión de que una reforma de esta naturaleza podría traer consecuencias para el país. Gracias Jesús. Federico Anaya, y les comento también a todos si de pronto quieren también intervenir o algo en algunos de los planteamientos que está haciendo alguien de los que estamos participando, pues que lo puedan hacer también. Federico, a mí si algo me quedó claro con el discurso de hoy del presidente en lo que toca a la ley minera, al uso de la ley minera, es que estamos como en un doble vínculo, como decimos en Gestalt, que la decisión que se tome, pues me hace saber, uno, dice, si no se respeta y hay una traición, vamos a hacer una propuesta para modificar la ley minera. Es decir, que si no, que si la dejan como está y pasa, entonces ya no va a haber una modificación a la ley minera, que me parece que es la parte estructural del problema con lo que toca a todas las mineras y las afectaciones a los pueblos. Esa es la parte que cuando decía yo luces y sombras, a eso me refería un poco, que me quedaba ese sabor que me hace saber que el presidente no se va a meter con la ley minera siempre y cuando, dijo, solo el litio. Aparte. O sea, dijo así específicamente. Solo el litio. Lo estoy repitiendo así. Dijo, solo el litio. ¿No? No, me dejó una desazón tremenda en ese sentido. Y quería planteártelo. Yo sé que tú defiendes mucho a nuestro presidente, pero esta parte se me hizo fuerte, ¿no? Y por el otro lado, pues sí queremos que el litio y otros minerales pues sean de la nación, sean considerados minerales estratégicos de la nación, y sí quisiéramos pues que el artículo 6º, 15, 19, 21, 23, 25 de la ley minera pues fueran derogados de esa ley, ¿no? Si no se puede derogar la ley minera, por lo menos esos artículos que son tan nocivos para el país. Pero no se hizo así en ese sentido. ¿Cuál es tu valoración sobre esto? A ver, mi punto siempre ha sido que, contrario a lo que todos desearíamos, el presidente López Obrador no es omnipotente y no es mi general Cárdenas, que realmente puede cambiar las cosas para donde quiera. No tiene tampoco, como el general Cárdenas sí tuvo, un gran movimiento campesino y obrero organizado subiendo. O sea, es un presidente comparativamente débil, no tiene todas las canicas. Y entonces es una cosa o la otra. O sea, si ustedes me traicionan en este esquema, entonces yo abro el frente de la ley minera, pero nada más lo voy a abrir para el caso del litio. ¿Por qué? Porque no puede arriesgarse más. Ahora, la verdad es que este es el tipo de presidente que queríamos, porque ciertamente fuimos felices con el Tata Lázaro, pero luego vino Ruiz Cortines y luego Díaz Ordaz, que usaban exactamente el mismo poder para el otro lado. Entonces, qué bueno que es un presidente acotado. Ahora, vámonos por partes. A mí me parece sumamente relevante que la inconstitucionalidad, los criterios de inconstitucionalidad que ganaron en la Corte, estén divididos en estas dos argumentaciones, una a favor de la libre competencia y otra a favor del medio ambiente. Porque la Corte, cuando ha discutido la ley minera, no se ha atrevido la Corte a decir que es inconstitucional la ley minera, aunque se lo han pedido incluso parte del gobierno, pero sí le ha ido dando palo uno por uno, caso por caso, a mineros que no están cumpliendo. Entonces está aplicando la cuestión de ecología, por un lado, y de respeto a las comunidades indígenas, por el otro, de una manera consistente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es caso por caso. Y a mí lo que también dije aquí hace muchos meses es que me preocupa que el otro argumento también es fuerte. Esta parte de la sociedad que dice que la libre competencia es un derecho humano, mi opinión personal es que están un poco mal de la cabeza, porque un derecho humano que
tenemos casi medido matemáticamente, chequen ustedes, un autor, se llama John Roemer, que no tiene nada que ver con el Roemer de México, es un marxista matemático de Estados Unidos, allá por los años 80, demostró la libre competencia tiende a formar sociedades inequitativas, desiguales, concentradoras de riqueza. Entonces, no puede ser un derecho humano. ¿Qué es lo que compensa la libre competencia? La presencia del Estado, una presencia del Estado bien organizada. Ese es el centro del debate de la ley eléctrica y de la ley minera. Perdón, Federico, pero a ver, el tema del debate, el tema del debate de ayer era efectivamente el derecho humano al medio ambiente y el otro era un derecho constitucional, no derecho humano. Entiendo yo la discusión. Sí, nada claro. más haciendo la acotación. En tema de competencia, dijeron, es un derecho constitucional. Luego entonces, esta ley viola, ¿no?, ese derecho constitucional, pero yo no lo entendí y quería hacer la intervención. Yo no lo entendí que lo estaban dimensionando, cuando menos ayer. Ya lo habíamos discutido en otro momento que sí había tribunales que lo consideraban como derecho humano, que era una aberración. Pero el día de ayer, perdóname, yo entendí que era más bien en la lógica derecho humano al medio ambiente y como derecho constitucional a libre competencia. Eso es cierto, pero como Jesús nos dijo, los que están ahorita echando porras a un lado o al otro de lo que dijo la Corte, están construyendo la idea de que la libre competencia es un derecho humano. Ojo, y eso es parte de un debate político, ideológico importante, que hay que darlo. Y yo creo que estamos acercándonos a el tema grande de la Constitución. El gigantesco gol en contra del Estado social mexicano fue introducir el derecho constitucional a la libre competencia en un capítulo, el capítulo de garantías, en el cual se puede hacer este debate que acabamos de tener David y yo. Eso es un error. Y el problema es que la izquierda necesita tener una mayoría constitucional fuerte para poder cambiar eso. Ahora, eso no está ahorita, entonces hay que negociar y hay que amenazar por otro lado. Todo mundo tiene algo que perder, nadie quiere estar litigando todo el tiempo, caso por caso, ni el gobierno ni los privados. Pero sí sería bueno que empecemos a ver cuál es el fondo de la cuestión y que vayamos desentrañando las cosas, porque, a ver, en esta plática, por ejemplo, no hemos discutido la cuestión del despacho. Y ahí, en la cuestión del medio ambiente sano, voy a decir una cosa horrorosa, pero uno tiene que concederle a los contrarios la parte que sí es verdad de su argumento. El mecanismo de mercado que los neoliberales metieron en la industria eléctrica hacía que el Estado le paga un incentivo fuerte en términos de dinero a las industrias limpias, pagándoles la misma cantidad que le va a pagar la CFE a privados que gastan muy poquito por producir un kilowatt, que son los eólicos y los solares, les paga el kilowatt a lo mismo que le cuesta a la CFE producir ese mismo kilowatt con energía tradicional, hidrocarburos. Y eso es una tasa de ganancia impresionante. Ahora, eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque queremos que inviertan, queremos tener más generación eólica y más generación solar. Pero es un incentivo que puede ser perverso. O sea, todos sabemos el desastre que ha sido socialmente la industria eólica en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, el problema es que el peñismo le dio un argumento constitucional, como bien dice David, no es exactamente de derechos humanos, pero es un argumento de garantía constitucional a los que quieren mantener este asunto. Pensemos, no es malo tener una política pública que fomenta, o sea, le da una tasa de ganancia muy alta a alguien que nos conviene a todos como sociedad que invierta. O sea, es mejor tener eólicas que tener plantas que queman combustóleo, sí, indudablemente. Pero vámonos también por partes. Violeta dijo ahorita una cosa bien importante. México se puede dar el lujo de seguir quemando combustóleo porque en este momento ni siquiera estamos cerca de la cuota máxima de contaminantes que podemos producir en el Gran Pacto Internacional. O sea, México es muy poco contaminante comparado con Estados Unidos. Entonces nos podemos dar el lujo de quemar combustóleo una temporada, pero hay que ser conscientes. Ese lujo está costando en términos de salud, en términos de medio ambiente. Ahora,
¿Debería esto que acabo de decir estar en la Constitución? Yo creo que no. La libre competencia tiene que ser regulada en una ley secundaria y la vamos cambiando según sea necesario, con mayorías normales. El problema es que lo tenemos en la Constitución. David, modificar la ley minera solo para el tema de litio, ¿se puede? ¿Tú lo ves plausible? Y además ahí me queda también algo que no sé, quisiera pedir tu opinión. A ver, el presidente López Obrador dijo hace unas semanas que se iban a revisar las concesiones para las mineras que tendrían la posibilidad de explotar litio, y puso un condicionante simple: se iba a autorizar a aquellas que ya tuvieran y comprobaran trabajos de exploración y que estuvieran prácticamente ya a punto de iniciar trabajo, ya su producción, pues. Entiendo que solamente una planta, una empresa tendría esta posibilidad, pero el hecho de que lo haya anunciado, el hecho de que se haya dado la votación el día de ayer en la Suprema Corte y le cierra una ventana de oportunidad para el debate político a estas empresas, y lo que dijo hoy el presidente, a mí se me hace que es como un aliciente para que ya se empiecen a mover, preparar y hacer todo para tratar de demostrar que efectivamente pues tienen ya un proceso de producción. Legalmente, ¿esto se podría considerar válido en términos de algún litigio? David, ¿tú cómo ves estos temas? Mira, yo creo que hay varios temas. Intentaré resumirlos para no abusar del tiempo. Primero, el tema de los contratos. Efectivamente, uno de los transitorios del proyecto de dictamen que se hizo público, que iban a aprobar Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía en Cámara de Diputados, hacía referencia precisamente a la supervivencia, digamos, de este tipo de contratos bajo esa lógica. En uno de esos mismos artículos transitorios, y lo vinculo al coqueteo que ahora está haciendo Morena con la propuesta de PRI-PAN-PRD, uno de esos artículos transitorios, por ejemplo, decía que todos los contratos en materia de energía eléctrica que habían sido concedidos por todo esto fraude a la ley tal, se cancelaban de tajo. Y ahí voy haciendo la interrelación con algunos de los puntos que comentaban justo Escobar ahorita, que hacía esta interconexión de cómo ir colocando estos temas de la oposición frente a la iniciativa presidencial y al dictamen. Y ahí me parece interesante incluso analizar que ni siquiera se trató de una iniciativa de la oposición. Eran propuestas pues raras, ¿no? Propuestas al final que yo no sé hasta qué punto ahora Morena ya las esté aceptando como suyas, no sé cómo decirlo, ¿no? Las está incorporando, sin que necesariamente sean una redacción. Entonces, digamos, una redacción final. Y Jesús justo colocaba este tema de cómo, hasta qué punto se va a flexibilizar, digamos, o hasta qué punto se va a ceder en la negociación con PRI, PAN y PRD. Y yo, sin ánimo de hacer exhaustivo el recuento de los 12 puntos o 12 propuestas que hizo la oposición, me parece que hay 4 o 5 en las que habría coincidencia con la propuesta del presidente sin ningún problema. O sea, el primer paquete que sacaron Morena y que dijo, llevamos 6 puntos en coincidencia, me parece que habría sin ningún problema, y hago el recuento breve solamente. El primero de ellos es establecer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Me parece que no hay discusión. La propuesta del presidente se queda corta, solo lo incluye en el párrafo 7º del artículo 25 constitucional, y aquí lo que están haciendo es una propuesta que se modifique el 4º constitucional y reconocerlo como derecho humano de forma mucho más integral. El segundo punto que tiene la propuesta de la oposición es que se contemplen mecanismos para que los ciudadanos generen su propia energía. Entonces, eso tampoco hay ningún problema, lo puede avanzar. Que se garanticen tarifas bajas, incluso de forma gratuita, una tarifa plana para personas en condición de vulnerabilidad y tarifas justas. Pues yo creo que Morena no podría oponerse, digamos, en esta lógica de qué es lo que va a ceder. No podría oponerse a decir, no queremos incluir que haya una tarifa justa o que haya gratuidad en la energía eléctrica para ciertos sectores de la población. 3, transición energética, que se establezca que es una obligación del Estado. Ya lo traía la reforma del presidente, lo traía el dictamen de Comisiones Unidas y lo vuelve a retomar la oposición. Entonces ahí tampoco creo que hay problema. El cuarto, que además me parece súper raro, la cuarta propuesta, no sé si la pueden hacer una revisión por ahí, pero además me parece como de chiste. La propuesta del PRI y del PAN dice
que se corrijan los errores y excesos del pasado y se acabe con la simulación. O sea, yo no sé, pero pues yo diría, pues a toda madre, ¿no? Qué bueno que reconozcan. Tienen derecho a reconocer, tienen derecho a entender lo que hicieron. O sea, qué gusto me da que en una de sus propuestas digan que se acabe la simulación del pasado que impusieron ellos. O sea, ¿cómo decirle a Morena? No, estás en contra de que se acabe la simulación y de corregir los errores del pasado. Hasta ahí vamos en el punto 4, digamos, ¿no? Y aquí empiezan, ya digamos, la parte más empresarial, que es donde puede haber sí más debate. Justo en el punto 4, dice que se prevea no la cancelación completa de estos contratos, como propone la iniciativa y el dictamen, sino una migración de cambio de contratos, que me parece que por ahí puede estar la negociación. En lugar de tener una cancelación automática de todos esos contratos que se tienen ya chuecos, digamos, lo que propone la iniciativa es aquellos que ya tengan más de 10, aquellos que no hayan cumplido 10 años, hay que darle chance que estén durante por lo menos 10 años para que recuperen su inversión. Perdón que te interrumpo ahí, David, nada más para que sepa la audiencia de lo que está hablando David, y aquí estamos poniendo en pantalla los 9 puntos que aceptó Morena de los 12. Perdón, adelante, David. Ok, y entonces, nada más, justo el tema de hacer este proceso de migración de los contratos, ¿no? Que dicen ellos, yo en términos reales, decir cuál es el impacto económico, no lo podría medir, creo que lo está haciendo CFE y en función de eso estaría aceptando estas propuestas, que los contratos no se cancelen automáticamente, sino que haga un proceso de transición para cancelar los contratos. Y ahí igual, insisto, puede haber mayor debate, pero me parece que es aceptable hasta cierto punto. 5, abrir la oportunidad para que pequeños negocios y empresas puedan acceder al mercado eléctrico. Pues tampoco me parece que haya una discusión de fondo, ¿no? Cambian la capacidad de generación distribuida, que es un término y es un permiso específico que ahora otorga la CRE, le mueven los kilowatts, digo, son cosas técnicas que tampoco hay ningún problema, y hasta las 6, que es donde va, digamos, empieza el primer bloque, o sea, de la 1 a la 5 son, digamos, hasta cierto punto aceptables algunas de ellas, modificaciones, pero aceptables. Y en la 6 es donde sí dice Morena, no. Se fortalece, dice en la 6 dice, se fortalece la regulación del mercado al otorgar autonomía a la CRE. Ahí Morena dice, la CRE va para afuera y no va. Y entonces, bueno, ya no quiero hacer todo el recuento, sino me salto al último del litio, que es justo aprovechando que está la doctora Violeta aquí, para que nos pueda ilustrar. En los otros van hablando de despacho otra vez, de los certificados de energía limpia, con la reforma que fue ayer declarada constitucional por la Corte, se eliminan ya los certificados de energía limpia en la ley de la industria eléctrica. Entonces, incluirlo en la parte constitucional, pues yo lo veo como ya está de más, por eso ahí cede Morena. O sea, cede Morena en consonancia con lo que le fortalece la Suprema Corte en la ley de la industria eléctrica. Por eso, de los 6 que tenían, está como la canción de los perritos, de los 6 que yo tenía, ahora ya tienen 9. Porque hay cosas en las que pueden ceder, entre comillas, de incorporarlo en la Constitución o no incorporarlo porque ya está reconocido como constitucional en la ley de la industria eléctrica. Y termino, y me parece que es el último punto, que es justo el que hace referencia al presidente, que tiene que ver con el tema del litio. ¿Cuál es la propuesta de la oposición? Que dice, reformulación del modelo del CELSIA, la 12, perdón. El litio será propiedad del Estado. Por su aprovechamiento seguirá las reglas del petróleo. Dios nos agarre confesados. Se establecen, al igual que en el petróleo, rondas para exploración y extracción de los minerales para garantizar en todo momento al Estado la propiedad, así como ganancias de esta actividad. Y yo diría, y ahí por eso me gustaría conocer la opinión de Violeta, de la doctora Violeta, hoy como está la ley, las concesiones y los permisos los otorga la Secretaría de Economía, bajo todo el análisis de la ley minera y la Secretaría de Economía. Si hoy el presidente, a mí me parecería mucho más riesgoso y costoso incorporar esta redacción en la Constitución, reconociendo que va a haber rondas de explotación y de extracción de litio, en vez de, mejor, si no dan los concesos sobre litio en la Constitución, déjalo como está y puedes tú sacar un acuerdo y un decreto en términos de la Secretaría de Economía que no va a haber concesiones mineras, cuando menos de acá que acabe el sexenio.
Obviamente no te garantiza más allá del sexenio, pero a mí me parecería mucho más riesgoso que en aras de sacar una reforma se pudiera establecer esta relación en el texto constitucional donde se reconoce el litio como el petróleo y pues ya valió, porque ahí va a estar sujeto no solo a las rondas, sino al mejor postor y desde luego que el Estado mexicano, sin una empresa propia de exploración, pues va a quedar en el lugar 50 para aprovechamiento del litio. Esa es como una pregunta también al panel. Pues Violeta, si quieres, adelante respondiéndole aquí a Federico y les propongo, porque parece que no, ya llevamos 1 hora, 4 minutos de la mesa, nos quedan 25 minutos, como mesa especial la hicimos de 1 hora y media, así que en estos 25 minutos, además de ahorita de lo que vayas a responder, Violeta, pues que también ustedes si tienen algo que quieran comentar, porque Alberto y yo pues tenemos ya nuestras preguntas ahí, pero si ustedes quieren comentar algo, adelante, ¿eh? Adelante, Violeta, por favor. Perdón, además es una mesa de crossover, entonces sí. Implica más tiempo, ¿no? Porque tenemos ahí el crossover entre la mesa de los lunes y de los viernes. Sí. Es un multiverso, no te apures. Sí, sí, muchas gracias, Ernesto, y muy interesante lo que decía David, la reflexión. Pero bueno, me voy a regresar un poquito a lo que comentaba Federico y esta discusión sobre el derecho a la competencia, ¿no? Que sí, yo estoy de acuerdo, no puede ser, incluso si se estableciera la competencia como un derecho, no podría estar sobre el primer derecho humano, y decíamos hace rato sobre la vida, no podría estar, ¿no? Entonces ese es un elemento fundamental que hay que tener en cuenta sobre este primer principio ético que es la vida, y eso es lo que estamos aquí debatiendo y discutiendo realmente en el fondo nosotros, ¿no? Digo, ellos están discutiendo la ganancia, el lucro, pero nosotros la vida, ¿no? Estamos por esta parte de la vida. Y bueno, pues sí, yo me parece muy interesante esto que decía también Federico sobre Roemer, ¿no? Y que ya también lo encontramos desde el siglo XIX en los textos de Marx, ¿no? Esto de la concentración y centralización del capital, y lo que ocurre, e incluso aquí lo vemos muy claramente en esta proyección que hace la Comisión Federal de Electricidad frente al abatimiento de la comisión frente a los privados, ¿no? De seguir esta tendencia, esta concentración y centralización del capital nos llevaría a que los privados serían en unos cuantos años los que dominaran prácticamente el mercado de la industria eléctrica, como ya lo hemos visto en muchos foros, esta proyección que hace la Comisión Federal de Electricidad y que responde a esto que decía muy interesante Federico. Eso por un lado. Ahora, otro punto, Ernesto y compañeros y compañeras de la audiencia, pues es que algo pasó y que tenemos que empezar a hacer preguntas también, ¿no? Como siempre hacemos preguntas. ¿Qué pasó? Porque en un primer momento en la Cámara de Diputados los integrantes de Morena, a diferencia del Senado, pero en la Cámara de Diputados decían no le vamos a mover ni una coma, ¿no? a la iniciativa. Y después, pues vemos un cambio. Aceptar estos 6 puntos el día miércoles y el día de ayer hablar de los 9 puntos, ¿no? Entonces, hay algo que tenemos que preguntarnos aquí, ¿qué pasó? ¿Qué han pasado incluso en todas estas reuniones, en toda esta presión que está haciendo Estados Unidos y que no vemos todo? Vemos una parte, ¿no? Lo que se declara, pero no vemos todo, y no vemos también pues, las presiones que están haciendo ya en particular estas industrias y aquí muy específicamente el sector automotriz también, que hay que decirlo, ¿no? Que entonces esto pues nos lleva a preguntarnos qué ocurrió, si originalmente no se le iba a mover ni una coma y ahorita están planteando pues retomar 9 puntos de la oposición. Esa es una situación. Ahora, es que, perdón, Violeta, al paso que vamos de aquí al miércoles, pues ya vamos a acabar votando la iniciativa del PAN. O sea, si siguen así como van, de aquí al miércoles se va a votar, ya no la de Morena ni la del presidente, se va a votar la de la iniciativa del PAN. Sí, así es, David. Yo pensaba lo mismo ayer y por eso es importantísimo el discurso de hoy en la mañana del presidente, ¿no? Si no, en términos de lo del litio, si no hay una salida, que realmente retomar el punto 12, que ahora se convirtió, insisto, en el 9, pues no es una salida. Como bien dice David, declarar a las rondas petroleras como el camino para que pudiera seguir el litio, realmente no es la salida, ¿no? Ya hemos comentado que esto incluso podría ser
pues no un retroceso, porque finalmente entregar por 100 años los territorios con litio, pues que eso es lo que les permitiría la ley minera, lo que les permite la ley minera, y sin límite de extensión, y además de declararlo de utilidad pública, y además si está sobre territorios indígenas, avanzar sobre ellos, no importando que sean territorios indígenas, y también si está sobre ejidos, no importa. Entonces, todo eso es lo que deberíamos, insisto yo, de aprovechar ahorita en esta propuesta. Ustedes han dicho aquí, Ernesto y también Federico, solo se menciona lo del litio, pero el litio puede implicar todo esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, si el litio está en territorios indígenas, si está sobre núcleos agrarios, entonces adquiere una particularidad, ¿no? Y tampoco podría ser incluso declarados de utilidad pública, y eso daría pauta, insisto yo, a retomar lo que planteó Morena en su proyecto de nación. Si uno revisa el proyecto de nación, Morena se comprometió a cambiar la ley minera. Entonces, este es también, otra vez como hemos hablado, este es un momento histórico, ya que si no pasa esta reforma constitucional, y por supuesto que yo creo que no podríamos aceptar que pase la propuesta de Va por México de que se declare al litio en esta lógica de las rondas petroleras. Eso sería impensable, porque insistimos, es entregarlo al mejor postor, ¿no? Se licitaría en los territorios donde hay litio, y quien pues sea el mejor postor, así literalmente, pues es quien tendría el contrato, ¿no? Contratos que, si uno revisa la lógica que ha venido siguiendo el petróleo, son entregados por 30 años, e insistimos, no es el Estado el que realmente tiene el mayor beneficio. El Estado solamente recibe una renta por la tierra, pero quien capitaliza, o sea, quien hace toda la separación, la extracción, y quien puede llevar a cabo esta industrialización, si fuera así, pues serían estas empresas. Y bueno, hemos dicho, incluso analizando en términos del litio la cadena de valor, pues la diferencia entre lo que se puede recibir solamente por el extraer el recurso o por recibir una renta, pues es realmente grande ya al final de la cadena de valor, ¿no? O sea, se podría tener una diferencia, podríamos recibir 100 veces menos de lo que podríamos obtener como nación si el Estado mexicano es el que realmente lleva a cabo este proceso, como originalmente lo estaba planteando el presidente, ¿no? De esto de la nacionalización implicaba pues tener toda la cadena de valor aquí en México, y bueno, ahora implicaría que solamente México recibiría una renta. Entonces eso es muy grave, gravísimo, y entregarlo, insisto, a las empresas extranjeras. Eso por un lado. Y bueno, pues sí, hay que estar muy, muy pendientes las próximas horas, los próximos días, porque pues esto realmente, insisto, puede ser una oportunidad histórica de que esto abriera la posibilidad de una reforma una reforma a la ley minera, que nada más necesita la mitad de la Cámara de Diputados más uno, y que pudiéramos entonces ahí meter estas otras incluso. Perdón, sí, perdón, doctora, nada más, la pregunta era, digamos, a mí no me interesaba tu opinión. Así como está hoy la Constitución, así como está el tema del litio y la ley minera, con las deficiencias que tenga, o aprobar esta nueva propuesta, ya no la buena, sino esta nueva propuesta del punto 12 que ahora pasó a 9, ¿qué conviene más, digamos, desde obviamente tu conocimiento, qué convendría más? ¿Mejor dejar las cosas como están y sacar el tema del litio? Ninguna, querido David, ninguna, ¿no? Porque es lo que ya comentaba hace rato muy bien Alberto, es seguir entregando el territorio a las empresas mineras. Es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo, y me parece que ahí faltaría que pues un estudio más a fondo por parte que lo han hecho, ¿no? Lo han venido haciendo, pero más a fondo, de los diputados, lo que ha implicado las rondas petroleras, ¿no? ¿A quién se les ha entregado? ¿A quién se les entregó? ¿Cuál fue el mecanismo de las rondas? Y eso me parece que está faltando. Si se tuviera más claro en el radar, a lo mejor no hubieran aceptado el punto 12, no lo hubieran aceptado. Porque, insisto, es prácticamente, digo, no es lo mismo, como tú dices, por un lado la ley minera, a quien establece como autoridades a la Secretaría de Economía,
Acá, pues a lo mejor habría un cambio, ya no sería la Secretaría de Economía. El cambio, a lo mejor, lo único que yo vería de cierto beneficio, pero no para nada, es que en lugar de entregarlo el territorio por 100 años, se entregaría por 30, pero con derecho a renovación también, ¿no? Entonces, eso, pero lo dramático, insisto yo acá, es que si se había planteado que el litio fuera de la nación y que se tuviera todo el beneficio de la cadena de valor, para como ingresos a México y cuidando los territorios. Bueno, acá lo dramático es que solo se obtendría una renta por la tierra, que eso es muy diferente a lo que se podría obtener en toda la cadena de valor, y eso realmente pues sería, pues desde mi perspectiva, pues un retroceso frente a la propuesta que había hecho el presidente, ¿no? No obstante, lo que me parece a mí interesante es esto que ya hemos comentado, de que él dice, pues no vamos a dejar, ¿no? El litio va a ser de la nación, y pues dice Ernesto, solamente el litio, pero ya insisto, el litio podría implicar muchas otras cosas dentro de esta propuesta de la ley minera, que pudiera tocar incluso el resto de los 163 minerales, y que también otra cosa que debemos de impulsar junto a esta reforma, a esta posible reforma a la ley minera, es la ley de los pueblos, es la reforma a la ley, a la reforma constitucional, ¿no? Que son 15 artículos de los pueblos, del derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Eso también tiene que ir junto a esta defensa de los territorios donde hay minerales y donde hay litio. Hay muchísimas interpretaciones respecto a esta súbita posición de los diputados de Morena, Jesús, pero en el fondo siempre queda el sospechosismo. Yo tengo la impresión de que los diputados no estaban muy optimistas, al contrario de lo que el presidente pudiera llegar a plantear. Ellos sí como que veían muy difícil que la Suprema Corte diera esta votación, porque la conferencia de prensa donde se anunció esta aceptación, estas concesiones a los opositores, era casi en el mismo momento en que estaba la discusión allí en el pleno de la Corte. Esa es una interpretación que no tenía mucho optimismo. Otra, pues que simple y sencillamente se comportan como lo han hecho todos sus antecesores desde hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados, es decir, entender el ejercicio de la representación popular, pues más bien como una representación de sus propios intereses políticos, económicos, vaya usted a saber, pues. Pero a mí me parece que en el fondo había como ya un movimiento allí extraño de parte de los diputados, que en consonancia con el senador Ricardo Monreal y los senadores, que se estaban como alineando para ya ver más bien por sus intereses más allá, y yo pensaría que en 2024. Por eso creo que hay una oportunidad, sí, no solamente para proteger al litio, sino también una oportunidad, creo yo, no sé tú qué pienses, para alinear al partido en el gobierno, como para que ya entiendan que forman parte de un movimiento político más amplio que su propia curul. Y un mensaje también para aquellos que andan ya muy interesados en otro tipo de temas, la sucesión presidencial entre ellos. Así es una lectura que yo doy también al mensaje del presidente López Obrador, pero ¿tú cómo lo ves para meter un poco de grilla a la conversación? Mira, de entrada primero aprovecho a David, no sé por qué no nos invitó a desayunar a todos, eso ya de entrada, es un hecho. O sea, uno no ha desayunado y David aquí está degustando enfrente, pues ya es que Alberto ya dijo que tú ya traías tus taquitos y... No le creas a Alberto, hermano, o sea, no le creas a Alberto, mejor pregúntanos, porque ya nomás, ese es un golpe bajo, nos desconcentra, pero bueno, no, aprovecho. A lo que voy, fíjate que efectivamente, yo sí creo que esta discusión sobre la reforma eléctrica es una discusión obviamente ideológica y política en muchos sentidos, más allá de la explicación económica y jurídica que brillantemente han hecho Violeta, Federico y David. Sí me parece que hay obviamente todo un componente político y de visión de país muy importante. Y esto lo hemos comentado en otras ocasiones. Al interior de Morena no hay precisamente una visión unificada de lo que es el país.
y no la hay porque desde su conformación se llevó a cabo con diferentes personajes. Lo mismo apareció el señor Alfonso Romo, que apareció Tatiana Cloutier, que apareció gente que era del Verde Ecologista, que apareció gente que era de la izquierda académica, ojo con eso, como un Víctor Toledo, como otros que eran de la izquierda más activa, o gente que provenía incluso del Partido de la Revolución Democrática o del propio Partido Revolucionario Institucional, bueno, hasta panistas en un momento dado aparecieron ahí. Entonces me parece que ese es uno de los puntos que Morena efectivamente, y coincido contigo, mi querido Alberto, tiene que aprovechar también en esta discusión, delimitar de una vez por todas hacia dónde va este partido político, dejar de ser solamente un movimiento como tal, que ya cumplió su principal objetivo, que era llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, y a partir de ahora sí, ideológicamente, en cuestión de planteamientos, de principios, de conceptos, de formas de gobernar, definir hacia dónde va. No es posible meter a todos en la misma canasta. No es la misma visión de país, de interés, de hacer política que tiene Ricardo Monreal a la que tiene Claudia Sheinbaum, aunque ambos se digan cercanos a Andrés Manuel López Obrador. No es la misma visión de país la que tiene Tatiana Cloutier a la que tiene Adán Augusto. Son cuestiones completamente diferentes. Hace unos momentos nos enterábamos que Ken Salazar está hablando en este instante con el secretario de Hacienda, con Rogelio Ramírez de la O. Ken Salazar, que está sumamente activo en toda esta operación de la reforma eléctrica. Entonces, ¿cuál será el punto de vista que pese políticamente hablando en esta discusión? La visión que pese de los hombres y mujeres cercanas al presidente. La de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, la de Adán Augusto como secretario de Gobernación, la de Olga Sánchez Cordero como una de las principales figuras en el Senado de la República, o de plano, el mismo grupo del canciller Marcelo Ebrard Casaubon, que tiene a Mario Delgado ahí instalado, incrustado como dirigente nacional de este partido político, y que su secretaria general piensa completamente distinto a él, que es el caso de Citlali Hernández. Entonces me parece que sí, es una gran oportunidad para que Morena de plano deje ya ese tipo de situaciones y se convierta en un partido político con una visión muy clara de lo que tiene. Y esto va a llevar tarde o temprano a la salida de varios de sus actuales integrantes, y va a llevar a una discusión de fondo. Para mí, esta reforma eléctrica, y lo comentábamos la semana pasada, es la más importante del sexenio de Andrés Manuel López Obrador por muchas razones, porque va a definir lo que va a ser su legado como tal. Algo que decía Violeta, y coincido plenamente con ella, es de verdad para mí, ustedes son los expertos en materia económica, en materia jurídica, pero para mí es indignante que una sola persona tenga una concesión de una tierra, de un mineral, durante toda su vida. Una sola familia. A mí me recuerda los tiempos que obviamente insuperados del cacicazgo, es decir, de los patrones, de aquellos, me recuerda a Pedro Páramo, o sea, un hombre que es dueño absolutamente de todo y que nadie puede decirle absolutamente nada y que explota lo que no es de él. Aunque recibas una renta, me parece que es muy poco para lo que tienes como tal. Entonces sí me parece que hay una discusión completamente centrada en una visión de país y en donde habrá muchas voces que van a tratar de influir de una u otra manera y que ya lo están haciendo. Y una de ellas es precisamente nuestro vecino del norte. Estados Unidos no se va a quedar quieto, Estados Unidos va a presionar hasta donde tenga que presionar. ¿Para qué? Para que pueda sacar ventaja del litio, para que pueda sacar ventaja del llamado oro blanco, que realmente es lo que a ellos les importa en este momento, ¿eh? No olvidar que Enrique Peña Nieto abrió la puerta a los chinos. Estados Unidos no se va a quedar quieto. Estados Unidos va a exigir por lo menos las mismas condiciones y va a exigir que las empresas que ya tienen contratos en el sector eléctrico y que se pudieran ver afectados por esta reforma no sean tocados ni con el pétalo de una rosa. Y yo no quiero ser catastrofista ni quiero caer en una situación alarmista, ni mucho menos. No va por ahí. Pero, caray, la historia nos ha enseñado que cuando tú vas en contra de los intereses de Estados Unidos, de verdad debes de tener mucho cuidado en la forma como lo haces, porque Estados Unidos sí es capaz de llevar a cabo acciones como ya lo vimos en Bolivia, que para mí es el ejemplo más claro de todo esto, en donde a través de una derecha enardecida, una derecha enojada, una derecha con poder mediático, una derecha con poder económico, una derecha que tiene presencia en los diferentes sectores, que influye en el punto de vista de la sociedad, puede llevar a cabo acciones que puedan afectar de manera decidida a un gobierno. No quisiera utilizar un término tan duro como es un golpe de Estado, por ejemplo, pero sí campañas como la que hemos estado viendo, de un golpe blando, de estar minando a una administración. Lo vemos, perdón que me salga un poco del tema, pero solamente es para ejemplificar, lo vemos con la revocación de mandato. Es increíble cómo hay de verdad mensajes que te dicen que si tú votas el domingo, estás votando porque Andrés Manuel López Obrador amplíe su administración.
se vaya y lo conviertas en un dictador. Es parte de una campaña, no es un loco que escribe eso y lo manda en WhatsApp, no. Es una campaña estratégica para minar algo. Y lo mismo va a pasar con la reforma eléctrica. Nada más hay que esperarnos a que pase el domingo. Acuérdense de mí, las campañas que se van a lanzar en contra de la reforma eléctrica, en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en contra de aquellos que apoyen precisamente que el litio se quede de este lado, y muchas de ellas van a venir de estos, en Estados Unidos dicen los think tanks, los famosos tanques de pensamiento, que aquí en México reciben un financiamiento de la Unión Americana y de grupos de la Unión Americana vinculados directamente con el Partido Republicano y con el Partido Demócrata. Entonces sí me parece que habrá que estar, lo decíamos al principio, con una discusión de argumentos y de definir como sociedad incluso qué tipo de país realmente queremos y si queremos romper todos estos amarres que vaya que más que otra cosa nos han empobrecido. Ya, gracias, mi querido Jesús Escobar. Federico Anaya, está claro que, pues sí, como ciudadanos no es que queramos nada, solo queremos todo. Y hace rato señalaba Violeta, ¿no? La ley indígena, la ley minera, que es uno de los temas que hemos abordado pues desde hace casi un año, la vinculación y articulación. El presidente López Obrador solo una vez habló de la ley minera, que dijo, ya la tengo, todavía no la he leído y ahí la voy a leer. Y eso fue hace 8 meses, ¿no? Que comentó, y de ahí no volvimos a saber nada. Me quedo también pensando en esta crítica que hace el presidente a los traidores, a la patria, si se modifica esta parte del litio, y esto que sigue puntualizando mucho ahí, de que entonces se va sobre la ley minera. No sabemos si eso va a suceder, no va a suceder. Lo que sí tenemos claro, ahorita retomando un poco lo que decía Jesús Escobar, es también la mentalidad que tiene el minero, que dice, bueno, pues, y lo dijeron también en el Parlamento abierto, pues nosotros cuando nos dan una concesión, todo lo que hay ahí es nuestro, el mineral que salga. No nos dan una concesión por mineral, es por todo lo que hay ahí. Y es ahí que nos dijeron, y que a mí me dijeron, en esa reunión que me pidieron y que la tuvimos ahí en el Tierra Adentro, y que lo mencionamos en el evento que tuvimos en el Tierra Adentro, donde Violeta y yo presentamos el reportaje. La senadora presidenta de la Comisión de Energía en la Cámara de Senadores, Rocío Abreu, pues que se había negado a participar, o bueno, accedía a participar, sí y solo sí, no mencionaba ni siquiera la palabra litio, ¿no? Ese era el planteamiento. Ya a la hora que dijimos, pues no es posible que sea así, si estamos presentando un reportaje que se llama México Litio al Descubierto. ¿Cómo que no va a hablar del litio? Por eso además lo estamos invitando. Estar, ¿no?, con la doctora Violeta y no hablar del litio, pues está complicado, sí, ¿no? Digo yo, o sea. Sí. Bueno, o sea, finalmente la desinvitamos. Me comuniqué con el asistente de ella, le dije, oye, pues en esas condiciones, pues tuvimos una reunión del Consejo Editorial y nos parece inadmisible, así que desinvitamos a la senadora. Bueno, pues media hora antes del evento, el joven me colgó, así de una manera un poco grosera, o mucho grosera, me colgó. Me dijo, pues ya entendimos, y ya no me dejó decir nada más, colgó. Media hora antes del evento, pues nos llegaron mensajes del asistente de la senadora, pues diciendo que ya iba en camino, que estaba retrasada, pues, ¿no? ¿Esto por qué lo estoy planteando? Ella ya ahí en el evento señaló y dijo, pues que ella no sabía, que ella nunca se había negado a hablar del litio. Bueno, uno tiene pues sus suspicacias, vea que el asistente haya insistido una y otra vez, y después a quien le echa toda la culpa es al asistente, y ella dice, yo no sabía nada de esto. Finalmente abordó... Esas cosas no pasan en mi país, Ledesma. No, pues no.
No, y ahí estaba el asistente además, ¿no? Finalmente, el punto es que de ahí vinieron después de esos señalamientos que hacíamos, como los mineros nos decían, ¿no? Es que las concesiones son nuestras por 50 años y prorrogables otros 50 años, 100 años son nuestras. Esa es la mirada y esa es la mentalidad, y es ahí donde nos dijeron, pues nosotros estamos haciendo cabildeo con los senadores y senadoras, diputadas y diputados de Morena. Eso es así textualmente lo que dijeron. Y pues a lo mejor de ahí nos explicamos los 9 puntos que aparecen, que están acordando con la oposición algunos legisladores de Morena. Habrá que ver si es toda la bancada de Morena en Cámara de Diputados o no. Eso es algo que está por verse. Finalmente, Federico, viene el domingo la revocación de mandato, lunes y martes la discusión sobre la reforma eléctrica y el litio, y el día 13 viene ya la votación. ¿Qué es, desde tu mirada y para la audiencia que te está escuchando, donde hay que poner la mirada y la participación ciudadana? Porque se está convocando a movilizaciones para estar afuera de San Lázaro, de la población, sí, y en otras entidades de la República Mexicana. Es decir, que la ciudadanía participe de la manera en que pueda de estas discusiones que se están dando en el Congreso. Una cuestión, Jesús ya nos dijo clarito de qué se trata el asunto. Estamos discutiendo los grandes temas nacionales, y ahorita podría contarles que los mineros, que se creen dueños de todo, tienen la misma actitud que los mineros de la Nueva España, pero no les cuento la historia porque es como que muy obvio, ¿verdad? El gran pleito ideológico es qué significa la propiedad originaria de los bienes de la nación, y esto incluye no solamente el litio y todos los demás minerales, no solamente los hidrocarburos, incluye también el espectro radioeléctrico y el gran debate acerca de los medios. Y es un debate grandotote, que el problema que tenemos como pueblo, como masa general, es que es tan detallado, tan barroco en cada uno de sus aspectos, que siempre nos terminan ganando los de arriba, la burguesía, decían los antiguos, porque ellos sí tienen sus think tanks, especializados en cada uno de los detalles, y en varias ocasiones nos van a convencer de que la mejor manera técnica de hacer las cosas es esta. Esta cuestión de cómo se organiza el despacho de la energía eléctrica, incluso nos la van a presentar como un mecanismo que protege la ecología, y probablemente lo sea en un nivel técnico, pero el gran debate es el otro. Entonces, hay que movilizarnos, sí, y hay que movilizarnos, claro, respecto a que la nación, que es el pueblo organizado, es la propietaria de sus recursos, todos sus recursos, y tiene derecho a organizarlos como mejor sea conveniente en cada circunstancia. Ojo, porque no es lo mismo la circunstancia antes de pandemia que después de pandemia. Por eso, cosas como la libre competencia no pueden ser un derecho humano universal y permanente. Son mecanismos de organización de la economía, y el pueblo tiene que decidir en cada momento cómo organiza su economía. Y va a haber momentos en que sea muy pro libre de mercado porque así conviene, y va a haber momentos en que tiene que centralizar porque es necesario centralizar. E incluso simultáneamente hay cosas en las que hay que centralizar y hay cosas en las que no. Ahora, ese es el gran debate. ¿Cuál es el problema? Que es muy amplio, que es muy complicado, y movilizarte alrededor de eso es difícil. Un detalle. También quiero recuperar algo que dijo David. Yo al principio, cuando dije que en realidad la Corte, o más bien en la Corte, lo que tuvimos fue una derrota, porque 7 de los 11 ministros se manifestaron por una razón o por otra respecto de la inconstitucionalidad. Lo cierto es que no alcanzaron a que la ley fuera considerada inconstitucional.
Y el discurso oficial, que en este caso me parece correcto, aunque sea parcial, diferencia entre científicos y políticos. Científicamente no podemos decir que haya ganado un lado, haya ganado el otro, ese es el enredo de los votos de la Corte en acciones de inconstitucionalidad, pero yo creo que habría que hacerle caso a Luisa Alcalde, la secretaria de Trabajo, que clarito dijo, esto fue una victoria, se mantiene la constitucionalidad de la ley. Ojo, las leyes son constitucionalidades en principio, y solo si la Corte dice después que no lo eran, cambia eso. Pero la Corte no lo dijo, por lo tanto la ley es constitucional. ¿Qué es lo constitucional? Constitucional fuerte, que el Estado, que es el pueblo organizado, que es la nación representada en este momento por las cámaras, tiene derecho a organizar su economía. Eso es lo fuerte. Y lo está diciendo, por cierto, agarré a la secretaria del Trabajo, porque es una secretaría donde han sido aceptablemente congruentes en términos de izquierda progresista todas las políticas de la Cuarta Transformación. Y ojo, también tiene una conexión con los mineros. Parte de la gran alianza parlamentaria que tiene la Secretaría del Trabajo incluye al líder del gran sindicato minero, que por azares del destino terminó moviéndose a donde siempre debía haber estado, que era la izquierda, y que está defendiendo la soberanía nacional sobre los recursos. ¿Por qué? Porque los mineros obreros saben que el Estado necesita ser fuerte para dirigir el desarrollo, por un lado, pero también para proteger a los de abajo. Entonces, todo lo que acabo de decir en realidad es un rollo para simplemente decir que Jesús tiene razón, estemos atentos a la parte ideológica. En el mundo sí hay izquierdas y sí hay derechas. Y un detalle, yo creo que no fue azar. Es obvio que estamos viendo ya el debate de la sucesión presidencial. Y quienes están apoyando una privatización o concesiones a los privatizadores son los que se imaginan que si en Morena gana un candidato de centro derecha como es Ebrard, van a tener la oportunidad de administrar las rondas de litio de una manera más al estilo de Peña que al estilo de López Obrador. Esa es la apuesta. Ahora, qué bueno, ese fue el gran triunfo de nuestra nación en los últimos 10 años, qué bueno que lo estamos discutiendo en público. Y yo creo que si llevamos bien la discusión, en la línea que nos decía Jesús, en cada uno de los casos, específicamente viendo los pros y los contras, como Violeta para el caso del litio, como tú, Ernesto, nos lo han demostrado, vamos a ir forjando algo más parecido a un partido que a solo un movimiento en Morena. Y va a ser mucho más de izquierda de lo que es ahora. Lo cual significa que estos 6 años tampoco eran tan esenciales, ¿verdad? Es el inicio de una transformación. Más mal. David Peña, ya nos pasamos del tiempo que teníamos para esta mesa, ya vamos más de hora y media. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Cómo ves esta parte ya lo que viene en adelante? La discusión política está todo lo que da. Ya nada se puede mirar ajeno a la lucha por la próxima candidatura presidencial de Morena, pero en ese inter, pues hay todavía recovecos y hay elementos legales que pueden incurrir. Yo pienso, por ejemplo, en los tribunales internacionales, pienso en la intervención de Estados Unidos, en los paneles que se negociaron en el nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. ¿Tú cómo ves toda esta situación, lo que viene en adelante, David? Mira, yo brevemente, para ir cerrando ya, yo vi un reportaje muy interesante en Rompeviento y en Momentum sobre el litio hace unos días, y me dio mucha claridad justo de la importancia, no solo de la importancia del mineral, digamos, en términos de la explotación, sino de esta subverdad que se nos ha querido presentar sobre la importancia del litio. Y yo creo que ahí me sumaría un poco a lo que está diciendo Jesús, de decir qué nos toca, qué vamos a hacer en los siguientes días. Desde luego que, bueno, ya se ha discutido aquí el tema de la revocación, participar en la revocación para efecto de consolidar el ejercicio. Si estás a favor o en contra, eso ya es, sin embargo, ¿no? Pero para el ejercicio como tal me parece que es importante. Y segundo a mí me parece que sí es importante igual manifestarse por la defensa de los principios de la iniciativa presidencial. ¿Por qué? Porque esa iniciativa presidencial, diría el inefable memoria al primo de Alberto
haya sido como haya sido, tiene una carga de izquierda, tiene una carga de defensa del nacionalismo, tiene una carga de recuperación de la industria eléctrica y muchos de estos componentes que hemos visto y analizado. Desde luego, la incorporación de la energía eléctrica como un derecho humano, que dicho sea de paso, y ahí es paréntesis, yo como abogado llevo desde el 2008, en 14 años, en la lucha del movimiento social, y que hemos presentado 5 iniciativas constitucionales para reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. La más reciente fue en el 2021. Entonces, esos son, me parece que son los puntos sustantivos. Sí hay que movilizarse, sí hay que presionar, pero para defender esa iniciativa, para que la presión también no solo sea hacia los diputados del PRI, del PAN, del PRD, sino también hacia los diputados de Morena, porque ahora resulta que la presión que se estaba ejerciendo hasta hace unas semanas era presiona a tu diputado para que apoye la iniciativa, y ahora parece que la cosa va al revés, presiona a tu diputado para que defienda la iniciativa y no negocie incorporar estos temas que están altamente pervirtiendo o traicionando la esencia de la iniciativa presidencial. Entonces, me parece que sí es importante colocar este tema de discusión ahí, sobre 2 o 3 temas, y con eso cerraría. Yo en diferentes foros he señalado, desde luego por mi condición de defensor de derechos humanos y el tema del acceso a la energía eléctrica, es un tema de patria o muerte, el tema del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, patria o muerte el tema del litio, para la preservación, el control del litio en materia del Estado mexicano, y no ponerlo en esta lógica del mercado al final de las rondas y toda esta cosa, y el tema del control del sistema eléctrico mexicano. Me parece que esos 3 temas, más allá, insisto, sin ser técnicos del despacho y que cómo sube y baja y la energía limpia y los cells y todas estas cosas técnicas, me parece que esos 3 puntos son los que se tendrían que estar defendiendo y tendrían que estar impulsándose desde la propia sociedad civil. Hay un frente nacional que se organizó paralelo al movimiento de Morena, un frente nacional de organizaciones, colectivos, movimientos, comunidades para apoyar la reforma eléctrica, y me parecería también una traición al propio movimiento que se construyó para apoyar la iniciativa del presidente, que al 11:45 los diputados decidan no solo ceder, sino prácticamente entregar y cambiar toda la iniciativa que se llamaba presidencial, y ahora pues va a ser la iniciativa presidencial, ¿no? Porque ya va a estar incorporada con todos estos elementos del PRI y del PAN. Sería cuanto, mi estimado, todo aquí, toda la mesa. Gracias al crossover, qué gusto encontrarnos aquí. Gracias, David. Violeta, ¿con qué cierras? Bueno, primero que veo muy positivo otra vez lo que ocurrió hoy en la mañanera, incluso que el presidente, primera vez en su sexenio, se atreviera a decir que se va a modificar la ley minera, aunque sea por lo del litio. Entonces es un avance, o como ustedes lo han dicho, solo se mencionó el litio, pero aunque sea por eso, que se atreviera a hacerlo. Entonces lo veo muy positivo. Y 2, no olvidemos que incluso tú, Ernesto, viviste en carne propia que algunos funcionarios de la 4T te dijeron, ni te atrevas a mencionar la reforma a la ley minera, ¿no? Y ya ahorita aquí se está poniendo pues en el centro del debate, porque estoy segura que vamos a llegar a eso, por cómo se vislumbran las cosas, de que pues o Morena acepta las condiciones para que vote Va por México, o no pasa esto. Entonces es muy probable que lleguemos a una reforma a la ley minera, y que bueno, eso es un avance. Insisto, frente a las declaraciones de varios funcionarios de la 4T que te decían, Ernesto, ni menciones a la ley minera, cuando, otra vez recordamos, fue un compromiso de campaña de Morena. Entonces eso lo veo muy positivo. Entonces, pues qué bien que estamos ahorita digo qué mal, porque se retoma el punto 9, pero qué bien que estamos en esta discusión. Así es la política finalmente también, ¿no? Y bueno, pues yo también agradezco mucho a tener la oportunidad de aquí estar con Jesús, con Federico, con David y con ustedes dos, Ernesto y Alberto. Y bueno, como ya no va a haber oportunidad de hablar nuevamente porque se cierra la mesa, ya vamos a cumplir próximamente 2 horas, ¿no? Pues yo quiero agradecer mucho a todas y todos los que han externado muestras de solidaridad con nosotros, Ernesto, y pues yo no uso redes sociales, nunca he estado en el mundo del Facebook ni del Twitter, y entonces quiero... Que te pierdes, Violeta, de lo que me pierdo, sí.
Sí, sí, sí. Y es un gusto estar con nosotros, contigo también, mi querida Violeta. Tú, con Alberto y con Ernesto, pues ya estamos a cada rato contigo. Es un gusto también compartir y externar, como dices, nuestra solidaridad, el respaldo. Hicimos extensivos estos mensajes de solidaridad, de acompañamiento. Ernesto nos dejó en visto, como suele pasar por la edad, ¿no? Por la edad nos dejó en visto. Pero bueno, contigo sí lo hacemos extensivo y públicamente también el acompañamiento como equipo, como abogados, lo que sea, lo que se ocupe para este proceso de las denuncias. En verdad, David, gracias, gracias con todo el corazón y también gracias a todos y a todas que nos estuvieron mandando mensajes y que, bueno, Ernesto me decía, oye, mandaron este o este otro mensaje y yo le dije, por favor, pues en mi nombre también da el agradecimiento porque pues no estoy en el Twitter ni en el Facebook, así es que lo hago por este medio. Gracias infinitas y gracias de todo corazón. Gracias Jesús, Federico y David y a los periodistas. Gracias por el espacio. Gracias a usted, doctora, ya sabe, un abrazote, todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, la experiencia, lo que se pueda, y vamos a estar. Gracias, gracias Alberto, gracias. Ya, claro que sí. Y Jesús, ¿con qué cerramos? Pues mira, simplemente señalar que son momentos claves, esa es la realidad, y como ciudadanía, como sociedad, debemos de exigir que realmente esta discusión llegue más a fondo. Se tiene que crear una fuerza que sea capaz de aprobar una reforma eléctrica que sea más benéfica para las mayorías. Yo no estoy en contra de la participación privada, no estoy en contra de que haya empresarios que le entren, obvio, es necesario, pero que no sea tan gandalla el asunto. No basta realmente escuchar el otro día y leía sobre este tema, que no basta consumar más diputados de Morena en la discusión parlamentaria para que voten a favor. No se trata de un elemento cuantitativo, sino más bien cualitativo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si se tuvieran los votos necesarios para aprobar la reforma, seguramente la derecha hubiera actuado exactamente igual, con las mismas ideas, con el mismo poder mediático, con la misma forma de operar, e incluso con la intervención norteamericana. Y también es fundamental que desde la misma sociedad civil, desde Morena, no se caiga en un apoyo ciego en cada una de las reformas, sin crítica, sino que se vaya a fondo, se pueda discutir, se pueda argumentar, se puede obviamente generar incluso esta negociación con conciencia del otro lado. Eso me queda claro. A final de cuentas, si se aprueba una reforma eléctrica, como bien lo decía David, evidentemente modificada por la oposición, pues caray, ¿no? De verdad estaríamos perdiendo una oportunidad histórica, completamente histórica, para cambiar las cosas en este país. Entonces, me parece que la reforma eléctrica que se va a aprobar, eso me queda claro, en las próximas semanas, veremos qué tanto llega y cómo llega finalmente, si llega con más limitaciones con las que inició, ¿no? Y que eso, seamos muy claros, si pasa, si sucede, es un triunfo del sector conservador y empresarial, y es otra vez perder los de siempre. Ojalá que de verdad las palabras del presidente expresadas hoy sean lo que se va a manejar y se va a regir en esta discusión. Y yo solamente concluiría igual, dándole toda mi solidaridad, apoyo, cariño, respeto, en el caso de Ernesto, en el caso de Violeta. Ustedes saben perfectamente lo que se les aprecia, lo que se les admira, lo que se les respeta, y exigirle a las autoridades que cumplan precisamente con su cometido, que estén pendientes, porque no es posible, no es admisible. Es de verdad una vergüenza que en este país no puedas hacer buen periodismo de investigación, sin que los poderes fácticos, sin que los intereses no intenten medrarlo de una u otra manera. Esa es la realidad que se enfrenta, y no es victimizarse y no es tirarse al suelo. Esa es la realidad que se enfrenta con el periodismo de investigación, con el periodismo que no anda haciendo todos somos Loret ni nada, con el periodismo real que llega a fondo y que sí toca esos intereses que son los que están afectando día con día este país. Por lo tanto, de verdad ustedes lo saben, cualquier cuestión que necesiten, cuentan totalmente con nosotros, ¿no? Pues muchas gracias. Sí, gracias, mi querido Jesús. Oye, Ernesto, perdóname, antes también contento de haber llevado a cabo este multiverso crossover, como lo quieran llamar, la próxima se invita a más. Ya tenemos una pachanga ahí en tierra adentro. Sí, una tertulia crossover igual, así una tertulia ya con mezcales, ¿no? Ya la cosa cambia. Sí, y con pizzas o tacos. Ándale también. Pero bueno, no le digas a Hernández Borbolla porque se pone incróspito, entonces no. Bueno, pues muchas gracias. Y yo me quiero despedir también a propósito de lo que está pasando entre el presidente y Morena. Este tuit que publicó Jesús Ramírez, el vocero del presidente,
que te voy a pedir, Leonardo, si lo pones a cuadro, que además de solidarizarse con nosotros, condenamos y rechazamos las amenazas contra Violeta Núñez y Ernesto Ledesma por su investigación sobre el litio mexicano y denunciar el cabildeo de mineras que buscan impedir la aprobación de reforma eléctrica. Ya se investiga a los responsables, no habrá impunidad. Me parece un tuit ahí interesante y que a la hora que, claro, veía uno la respuesta del día de hoy del presidente, pues algo hay ahí, por ejemplo, me parece, y que está dando, pues lo está colocando el presidente, pues más claro, imposible, como lo dejó el día de hoy. Y otra vez, mi querido Federico Anaya, David Peña, con tus reclamos y todo, y mi querido Jesús Escobar, Alberto, pues ya se lo he dicho, muchas gracias por también la solidaridad que han tenido con nosotras y nosotros. Gracias, y ahí seguimos al habla. Muchas gracias. Hasta luego, abrazos. Hasta luego. Hasta luego, gracias, cuídense.